La Janome 2030 es una máquina de costura computarizada con 30 puntos, incluyendo puntadas de costura tradicional, decorativas y 4 tipos de ojales automáticos. Tiene un ancho de puntada de 7 milímetros y trabaja cualquier tipo de material. La caja de accesorios proporciona una superficie de costura adicional que podemos retirar fácilmente para coser con el brazo libre. El brazo libre nos sirve para coser cosas tubulares como puños, botamanga, etc. Cuando abrimos la tapa, encontramos el compartimiento para almacenar los accesorios. Con el interruptor en off, conectamos el cable a la máquina y a la electricidad. Encendemos la máquina. En los modelos computarizados podemos trabajar con o sin pedal. Si queremos utilizar el pedal, lo conectamos a la máquina y en el visor aparecerá la imagen del pedal. Si queremos trabajar sin pedal, presionamos el botón Start-Stop para poner en marcha la máquina o detenerla. Si mantenemos presionado el botón Start-Stop, la máquina funcionará lentamente hasta que lo soltemos. El atraque tradicional se puede utilizar para puntadas rectas y zigzag. La máquina va a coser en retroceso mientras mantengamos presionado el botón de atraque. El atraque invisible nos sirve para hacer costuras de seguridad delicadas. Cuando lo presionamos, va a hacer 3 puntadas en el mismo lugar y luego la máquina se va a detener. También lo vamos a utilizar cuando estamos cosiendo puntadas decorativas. Al presionarlo, la máquina va a terminar el patrón que está haciendo y luego va a parar. Presionamos este botón para bajar y subir la aguja. La pantalla LCD muestra la siguiente información: letra identificativa del pie recomendado, números del patrón de puntada, cursores, ancho y largo de puntada. Las flechas horizontales mueven el cursor y las flechas verticales modifican los dígitos. Colocamos el cursor
debajo del dígito que deseamos cambiar y presionamos el botón para aumentar o disminuir el valor. Modificamos la velocidad de costura. Hacia la izquierda disminuye y hacia la derecha se incrementa. Cosiendo con pedal podemos controlar la velocidad. Cuando presionamos el pedal, mayor velocidad de costura alcanzaremos con la máquina. Para desmontar, aflojamos el tornillo girándolo hacia la izquierda con el destornillador. Para montarlo, hacemos coincidir el agujero del soporte con el de la barra del prensatela y pasamos el tornillo uniendo ambas partes. Ajustamos con el destornillador. Subimos la aguja a la posición más alta. Levantamos el prensatela y presionamos la palanca y el prensatelas caerá. Colocamos el prensatela de manera que el pasador quede justo debajo de la ranura del soporte. Bajamos la palanca del prensatelas hasta que quede bien colocado. Para bajar los dientes de arrastre, empuje la palanca hacia la izquierda. Para subirlos, empuje la palanca hacia la derecha y gire el volante. La máquina puede coser cualquier tipo de tela al colocarle la aguja correspondiente. Recomendamos utilizar agujas marca Schmetz. Con la aguja en su posición más alta, aflojamos el tornillo de fijación de la aguja girándolo. Sacamos la aguja, introducimos la nueva aguja en el orificio con la parte plana hacia atrás, empujamos la aguja hacia arriba hasta hacer tope y con el destornillador ajustamos el tornillo. El pasador adicional de hilo se utiliza para bobinar sin desenhebrar la máquina y cuando trabajamos con doble aguja. Colocamos el portacarrete en el agujero, luego el soporte y el fieltro. Está listo para colocar el hilo. Abrimos la cubierta y quitamos la bobina. Cuando el cono de hilo es pequeño, lo colocamos en el pasador y lo sujetamos con el tope. Pasamos el hilo alrededor del guía hilo superior, luego por el agujero de la bobina plástica de adentro hacia afuera. Colocamos la bobina en el bobinador. Lo empujamos hacia la derecha. El signo de la bobina aparecerá en la pantalla LCD. Sujetamos el extremo del hilo y ponemos en marcha la máquina. Cuando la bobina está completamente llena, se detiene automáticamente. Cortamos el hilo y volvemos el bobinador hacia la posición original. Colocamos la bobina en el portabobina con el hilo saliendo en sentido contrario de las agujas del reloj. Pasamos el hilo por la primera muesca y sacamos el hilo por la izquierda. Dejamos unos centímetros de sobrante hacia atrás. Usamos como referencia el diagrama que hay en la cubierta del portabobina para comprobar el correcto enhebrado. Con la aguja en su posición más alta, subimos el prensatelas. Pasamos el extremo del hilo alrededor del guía hilo superior. Bajamos, subimos. Es importante que el hilo pase por aquí. Volvemos a bajar. Pasamos el hilo por el guía hilos inferior y deslizamos el hilo por detrás del guía hilos de la barra de la aguja a la izquierda. Enhebre la aguja desde adelante hacia atrás o use el enhebrador de aguja. Podemos modificar la tensión del hilo. Cuanto más alto sea el número, más ajustada será la puntada. Subimos el prensatelas y colocamos la tela. Bajamos el prensatelas y ponemos en marcha la máquina.
Guiamos suavemente la tela sin tirar de ella hacia atrás. Para cerrar los extremos de las costuras presionamos el botón de atraque y luego stop. Subimos el prensatelas y cortamos el hilo con el cortahilos. El botón negro posterior del pie prensatelas fija el prensatelas en posición horizontal. Bajamos el pie prensatelas mientras presionamos el botón negro. El pie queda bloqueado en posición horizontal para evitar deslizamientos. Esto resulta muy útil cuando comenzamos a coser desde el borde una tela gruesa o atravesamos un dobladillo. El pie C es muy útil para la elaboración de prendas y la terminación de bordes. Guiamos el borde de la tela con el tope negro del pie. Los alambres harán que la puntada sea uniforme. Hay 3 tipos de ojales específicos para diferentes tipos de telas. Con la aguja en su posición más alta, colocamos el pie automático para ojales R, encajando el pasador en la ranura del soporte del pie. Ajustamos el pie a la medida del botón. El tamaño del ojal se fija automáticamente al colocar el botón en la parte posterior del pie prensatelas. El pie admite botones con diámetros de hasta 2,5 centímetros. Ponemos la tela debajo del pie y bajamos la palanca negra. Bajamos la aguja donde queremos comenzar el ojal, bajamos el pie y ponemos en marcha la máquina. El ojal se cose automáticamente de delante hacia atrás. Para abrir el ojal, colocamos un alfiler en el extremo para no cortar ninguna puntada. Luego lo abrimos con el descosedor. Con el pie para ojales automático R, tiramos del sujetador de botones hacia atrás y colocamos la prenda debajo del pie. Elegimos la puntada 27, bajamos el pie y ponemos en marcha la máquina. La máquina hará el surcido automáticamente. Este modelo posee distintas puntadas decorativas. Todas ellas son de gran utilidad y les podemos modificar la longitud y el ancho de sus puntadas. Retiramos el pie prensatela y luego la aguja. Desajustamos los tornillos de fijación de la placa aguja con el destornillador. Quitamos la chapa aguja. Levantamos el portabobinas y lo quitamos. Con el cepillo limpiamos el polvo y la pelusa. Y el centro de pista del portabobinas con un paño seco. Colocamos una pequeña gota de aceite en el centro del portabobina. Luego de limpiarla, ponemos todo en su lugar.